El día de hoy tenemos un programazo, mis amigos. Vamos a platicar de uno de los mejores prospectos mexicanos en los pesos medianos, Javid El Gallo Giro, quien pelea este viernes contra un colombiano muy respetado en su país y aquí también en México. Aparte del Gallo Giro, vamos a platicar de la nueva promotora de boxeo TKO Boxing, la cual la hizo el tío Turquis junto con Dana White y el presidente de la WWE. Esta promotora creará sus propios nuevos talentos y nos ofrecerán los mejores y limítrofes eventos de boxeo muy independientes al CMB, a la FIB, la AMB y todos los organismos. TKO Boxing será algo nuevo, algo punto y aparte, y te diremos lo que opina Sulaimán y Oscar de la Hoya sobre esta nueva inversión del Turquis, de la UFC y de la WWE. Quédate hasta el final de este video porque no tiene desperdicio alguno, te la vas a pasar bien, está garantizado. El fajador mexicano Javid El Gallo Giro Ramírez tiene potencia de pegada, velocidad, resistencia y carisma. Quiere ser campeón mundial. Javid El Gallo Giro es uno de los prospectos mexicanos más sobresalientes, originario de Durango, pero con raíces y una fuerte conexión con la comarca lagunera, particularmente Torreón, Coahuila, donde es considerado un idolazo local. El Gallo Giro pelea en la división de los pesos medios en las 160 libras y es conocido por su estilo agresivo, su pegada contundente y su récord invicto. Gallo Giro Ramírez comenzó su carrera haciéndolo muy bien en el boxeo amateur, donde el Gallo Giro fue seleccionado nacional y logró ser campeón nacional en México 3 veces. Después se metió de lleno al boxeo profesional, donde le ha ido muy bien, manteniendo un récord impecable. Javid El Gallo Giro Ramírez tiene 22 años, ostenta un récord profesional de 13 victorias, 7 de ellas por nocaut, y tiene una efectividad noqueadora de más del 53%. Gallo Giro pelea este viernes, mis amigos, para que estén atentos, viernes 14 de marzo a las 10 de la noche a través de Box Televisa. Javid El Gallo Giro tendrá una prueba internacional contra un excelente boxeador colombiano. La pelea será en el Auditorio Municipal de Torreón, donde enfrentará al colombiano Giancarlos Ubarnes en un combate que será transmitido por Box Televisa, poniendo a prueba una vez más su invicto y su poderío en el ring. Esta es una de las más grandes pruebas para el mexicano, a quien lo han sabido llevar muy bien en su carrera. Poco a poco le han subido el nivel de dificultad en sus rivales. Gallo Giro ya ha tenido buenos rivales en su carrera. Uno de sus logros más destacados fue el 1 de noviembre del 2024, cuando noqueó en el segundo round al experimentado ex campeón mundial Carlos King Molina en el Auditorio Municipal de Torreón, ganando así el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo en peso medio. Este triunfo lo consolidó como un prospecto serio en el boxeo mexicano, mostrando su capacidad para superar a rivales con gran trayectoria. Javid El Gallo Giro ha entrenado con figuras de élite como Saúl Canelo Álvarez, participando en sesiones de sparring con él y otros boxeadores de renombre como Alexander Bosniak, lo que refleja la calidad de su preparación. El Gallo Giro está representado por Boxing Time Promotions bajo la dirección de Memo Rocha. Gallo Giro tiene muchas ambiciones claras, busca emular al Canelo y convertirse en campeón en 4 divisiones diferentes, en los medianos, supermedianos, semipesado y en el crucero, aspirando a dominar cada categoría y dejar un legado en el deporte. Y regálame un like en este momento si quieres ver al Gallo Giro como campeón del mundo, sí señor. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. Y le pusieron un rival difícil al Gallo Giro, mis amigos. Se trata del colombiano Giancarlos Ubarnes. El colombiano es un peso welter natural. La pelea, recordemos que será en peso mediano, así que tendrá que llegar en las mejores condiciones posibles. Tiene 28 años, ostenta un récord profesional de 10 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, una derrota por decisión y un empate. Ubarnes destaca por su fuerte pegada y por su buena condición físico-atlética. Ubarnes dejará cuerpo, mente y alma en el ring para intentar dar el batacazo en México este viernes por la noche. El peso, aclaro, no es problema para el colombiano, porque el colombiano siempre se ha movido entre los pesos welter y los pesos medianos. Está acostumbrado. El colombiano es un boxeador muy respetado en su país y también aquí en México, ya que inició su carrera profesional en México, aprendió a boxear en México y después se fue a
Colombia, donde ha tenido mucho éxito en el terreno profesional. Este viernes los dos boxeadores se enfrentarán de poder a poder y solo uno regresará a casa con la victoria bendita. ¿Ustedes a quién le van? ¿Al Gallo Giro o al colombiano? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y fíjense que ahora vamos a platicar de un tema que nos importa y que nos afecta a todos nosotros. Se trata de la nueva liga de boxeo que entre el tío Turquís, Dana White de la UFC y el presidente de la WWE han hecho. Y esto es un bombazo y estoy seguro que ya han escuchado de esto, ya que es una noticia de nivel internacional muy pero muy importante y escandalosa, y viene a revolucionar al boxeo tal como lo conocemos. TKO es la empresa que quizás impida el tiro entre Benavidez y Dimitri Bivol, y te vas a dar cuenta de esto por lo que te voy a decir. TKO Boxing es muy independiente de todos los organismos de boxeo, ya que no tendrán nada, absolutamente nada que ver con ellos. Tendrán sus propios boxeadores y su propio cinturón. El miércoles de la semana pasada, el tío Turki anunció la creación de una nueva promoción de boxeo, TKO Boxing, un conglomerado que comprende la UFC y la WWE, con un liderazgo ejecutivo encabezado por el presidente de la UFC, Dana White, y el presidente de la WWE, Nick Khan. El Turquís dijo que la nueva promotora TKO Boxing busca incluir un sistema altamente estructurado para desarrollar nuevos talentos, nuevos boxeadores en todo el mundo, incluyendo sus propias academias de atletas, lo que significa que los boxeadores que firmen con TKO entrenarán en las instalaciones de la UFC con sus propios maestros y su propio equipo, y después TKO se encargará de promover las peleas. Los nuevos boxeadores que firmen con TKO tendrán acceso al vanguardista UFC Performance Institute, con sede en Las Vegas, en Ciudad de México y en Shanghái. Y como lo dijimos, será el equipo de producción y medios de TKO Boxing el que se encargará de las transmisiones mundiales. El Turquís quiere desarrollar una nueva generación de boxeadores para ofrecer eventos de clase mundial. El Turquís es el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, junto con CELA. CELA es una subsidiaria del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y ya han organizado los principales eventos de boxeo desde octubre del 2023, con el experimento de Tyson Fury contra Francis Ngannou, el cual fue un super exitazo de ventas. Y ya saben que el Turquís ha organizado super carteleras últimamente, como las de Usyk contra Fury y los tiros entre Bivol y Beterbiev. Y estos espectáculos seguirán, pero al mismo tiempo y de la mano, estos experimentos le abrieron paso a la nueva liga de boxeo con la UFC y con la WWE. Por su parte, el presidente de la WBC, Mauricio Sulaimán, dice no estar preocupado por la nueva liga de boxeo. Sulaimán dijo que es muy buena la idea y que va a tener mucho éxito, que es sano que haya más inversión, que promuevan el boxeo. Y el día de ayer Sulaimán, en una entrevista que le hicieron en ESPN, dijo lo siguiente: no tengo absolutamente ninguna preocupación ni ninguna opinión negativa sobre el boxeo TKO. Creo que todo lo que entra en el boxeo es sensacional. Sé que mucha gente comenzó a especular y a encontrar teorías de conspiración, a lo que sea, pero absolutamente no. Creo que el CMB debería hacer pública su posición, que es que el boxeo TKO es una buena oportunidad, porque siempre hemos apoyado cualquier movimiento, cualquier empresa, cualquier torneo que se haya creado. Y continúa: realmente creo que con la empresa conjunta multimillonaria que se supone que es TKO, UFC y WWE, y lo que su excelencia ha hecho en poco menos de 2 años, debería de ser algo grandioso para el deporte. Y como ven, mis amigos, esa es la posición de Mauricio Sulaimán, no está en contra. Por su parte, el presidente de la UFC, Dana White, le dijo a ESPN el pasado miércoles que la nueva empresa de boxeo TKO es volver a la vieja escuela, con un campeonato por categoría de peso. Dice: el boxeo actualmente está compuesto por 4 organismos reguladores, cada uno con su propio campeón y a veces varios, en 17 categorías de peso. La Organización de Artes Marciales Mixtas de White, UFC, tiene 8 divisiones para hombres y 4 para mujeres, con un campeón en cada categoría de peso. Todo va a desaparecer, dijo Dana White a ESPN.
Va a haber un solo cinturón, será como la UFC, el modelo es el que tenemos en la UFC. CMB, FIB, AMB, etcétera, etcétera, se ocuparán de esos promotores tradicionales que existen ahora mismo. No vamos a hacer eso, vamos a tener las categorías de peso básicas que iniciaron todo. Tendremos un solo campeón. Eso fue lo que dijo el pelón poderoso Dana White, expresidente de la UFC a ESPN, mis amigos. Y aquí la opinión más importante es la de ustedes. ¿Qué opinan ustedes de esta nueva liga de boxeo? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Escríbanos con la confianza de que vamos a leer a todos y a cada uno de sus comentarios. Les agradecemos mucho el tiempo que se toman en escribirnos y compartir sus ideas con nuestra respetable comunidad. A mí me parece buena idea, ganamos nosotros, el respetable público. Suena bastante refrescante, creo que esta idea va a llevar al boxeo a nuevos niveles, a niveles más espectaculares. Más jóvenes se van a interesar en el boxeo gracias a esta idea. El deporte siempre será una excelente inversión. Invertir en deporte es invertir en salud y a nosotros, el respetable público, nos va a tener muy bien consentidos teniendo más opciones de ver peleas limítrofes, sangrientas e intensas como nos gustan. Por lo que estuvimos investigando, TKO Promotions empieza con sus super carteleras en abril del 2026. En este momento ya está preparando a los nuevos boxeadores y este año seguirán los experimentos con la Riyadh Seasons y con las super carteleras. Todo esto encaminado a que nosotros los fans nos hagamos a la idea de la nueva promotora del boxeo, TKO Promotions. Al que sí no le pareció nada la idea es a Oscar de la Hoya, y no le pareció porque no lo invitaron. Oscar de la Hoya está muy molesto porque no le tocó una parte del pastel. Fuera de él, al parecer hay una conformidad unánime sobre TKO Boxing del tío Turquís. ¿Y ustedes qué opinan de esta nueva super promotora? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y esto es todo por el día de hoy, querida audiencia. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros. Si este video te ha parecido interesante o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie hermano, gracias por aceptarme como tu socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.